que a partir de ahora me pasas tu presentación y te sumo, mientras tanto te voy dando cámara. El escenario, ahí ya veo tu presentación, listo. El escenario es tuyo, Andrea, éxitos. Vale, muchísimas gracias. No, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, equipo de L'Oréal, encantados como Nielsen IQ de participar en este espacio y de conversar de este tema tan relevante como lo es el e-commerce en Latinoamérica. Hoy vamos a hablar un poco de la evolución de este formato, de hacia dónde va, de cuál fue el impacto de la pandemia y sobre todo de cuáles son esos drivers de crecimiento que tenemos que tener muy presentes en lo que sigue, ¿sí? En el futuro y en lo que queremos construir con este canal. Entonces, primero es ubicarnos en el tamaño de negocio del que estamos hablando. Estamos hablando de un negocio de 4,9 trillones de dólares en 2021, con un crecimiento que se estima que se multiplique por 1,5 para 2025, y un tema que ha estado muy movido, digamos, porque en la pandemia creo que todos pasamos por ese momento en el cual, ese momento de pánico por ahí, si nos transportamos a abril de 2020, mayo de 2020, cuando no sabíamos, todavía no se vislumbraba una vacuna, cuando había muchísima incertidumbre y muchos nos vimos obligados, digo obligados a los que no les gusta, a mí en lo personal me gusta el e-commerce, pero muchos se vieron obligados a, pues, a recurrir a este canal precisamente para poder completar sus compras, y eso hizo que este canal diera definitivamente un salto muy, muy, muy importante. Entonces, lo primero es que tengamos claro cuáles son esos mensajes que quisiera que se llevaran el día de hoy. Primero, que es un canal que continúa en ascenso, ¿sí? Vamos a ver un poco más adelante para el caso de Colombia como ese boom y ese nuevo nivel en el que está, pero definitivamente es algo que va a seguirse creciendo, que obviamente cada país tiene sus particularidades, sus limitaciones, sus barreras, etcétera, pero el crecimiento va a seguir dándose, de manera que es importante pues estar montados, digámoslo así, en esa ola y acompañar ese crecimiento, de manera que no tengamos que esperar hasta el último momento para ponernos al día, cuando ya quizás sea demasiado tarde. Entonces, ese boom está muy, muy, muy claro, es una tendencia muy clara. Ya les voy a mostrar algunos datos a nivel de países y vamos a entrar un poco más al caso de Colombia, pero es un canal que está en ascenso, que es un canal emergente. Y que lo va a seguir siendo en los próximos años, y que precisamente por esa tendencia de crecimiento, pues ha tenido un desempeño importante y unas ganancias importantes en términos de, sobre todo, de optimización, ¿sí? De cómo ser mejores en el e-commerce, cada uno de los fabricantes, cada uno de los retailers, los e-tailers, etcétera, cómo ser mejores y poder ir poco a poco ajustando esas tuerquitas que faltaban ajustar para que realmente la experiencia del consumidor pues cada día sea mejor. Entonces, conocemos históricamente las barreras que tiene el e-commerce, como lo son la penetración de Internet, como lo son el tema de las tarjetas de crédito, o en general de los medios de pago, que es algo que ya, por ejemplo, se está normalizando y ampliando, diversificando muchísimo más. El tema de la desconfianza, el tema de la ciberseguridad, muchos factores que se están dando, se están optimizando y calibrando para poder darle una muy buena experiencia, incluso dentro de todo eso, sobre todo el tema de la promesa de valor, ¿sí? La promesa de valor de que el producto te va a llegar en buen estado, te va a llegar en los tiempos que establecimos, y en ese sentido, pues esa promesa de valor se va a cumplir. Adicionalmente, récords en el consumo masivo.
muchos de nosotros seguramente habíamos hablado y habíamos tenido alguna experiencia con el e-commerce hace unos 5 años, ¿sí? Digamos que comprar un televisor o comprar un viaje o reservar un hotel o comprar la entrada a un concierto, por ejemplo, eran cosas que eran muy habituales para muchas personas antes de este boom del e-commerce provocado, al menos en Latinoamérica, provocado por la pandemia, era completamente normal. Pero ¿qué estamos viendo en este momento? Récords de consumos en consumo masivo, ¿sí? En lo que es el mercado como tal, que ya la gente pase de estas categorías que les comento de conciertos, viajes, entretenimiento, etcétera, que pase a comprar la leche, el queso, los huevos, las arepas, los panes, pues dependiendo de cada uno de los países de ustedes, pues eso la verdad es un gran salto, porque era precisamente, esas eran las categorías donde había un poco más de barrera, obviamente el cuidado personal también, y incluso ahí la experiencia de compra también iba un poco asociada quizás a la desconfianza de, bueno, si yo pido X champú L'Oreal, me van a traer la variedad que yo quiero, me van a traer el de queratina o me van a traer cualquiera, o yéndonos al extremo, por ejemplo, de los perecederos, me van a traer, y creo que es el reto y quizás mucho nos ha sucedido, me van a traer el aguacate para hoy, o sea, el aguacate que está justo en el nivel de maduración para hoy. Esos retos, que son cosas que son muy normales para lo que es la experiencia física, son los que enfrenta y lo que ha estado poco a poco sorteando el e-commerce. Obviamente muy apoyado en lo que son plataformas. Muchas plataformas en este momento han estado movilizando lo que es el consumo masivo, lo que es el commerce, perdón. Cada vez, y lo vamos a ver un poco más adelante, cada vez es más la compra que se hace a través, por ejemplo, de redes sociales, de WhatsApp, de Instagram. No solamente estamos hablando ya de los last milers como tal, sino de todo un ecosistema de plataformas que permiten que se desarrolle el comercio online y donde obviamente también ha habido muchísima inversión, inversión que se tuvo que acelerar, porque creo que todas las compañías tenían planes de e-commerce antes de la pandemia proyectados a 10 años, tenían planes de mucho más largo plazo, sin embargo, fue necesario acelerarlos, incluso en el caso de Colombia. Puntualmente, por darles un ejemplo, un modelo de negocio como es el discounter, que es un modelo europeo, que minimiza costos, que no es, digamos, tan compatible en su fase inicial con el e-commerce, se puso al día en ese momento, de manera que sí hemos dado un salto importante. Sin embargo, bueno, esto sigue moviéndose cada día. Incluso uno de los más, sobre todo de los que generan un diferencial importante, son precisamente este último panel que ven acá, que son los last milers. Los last milers al final del día son los que, bien sea con aplicaciones, Click and Connect, Click and Collect, dark stores, etcétera, sobre todo garantizan que se cumplan los tiempos de entrega, ¿sí? Creo que ya quizás se ha normalizado un poco en algunos países de Latinoamérica, pues poder tener en 30 minutos un producto y que te llegue. En el caso de Colombia, lo vamos a ver más adelante, pero hay una aplicación que es Rappi que ya tiene una promesa de entrega de 15 minutos, en donde en el celular te ponen el temporizador y tú ves que tal cual si llega en menos de 15 minutos. Entonces, todos estos factores están engranándose y están tratando de precisamente armonizar todo esto para poder tener una experiencia de compra muy buena que sobre todo toque estos dos factores, lo que es la inmediatez. Sí, o sea, yo no, así como si yo quiero comprar algo, pues salgo y lo compro, pues yo también,
si lo necesito, pues ojalá me lo traigan también de una vez, ¿sí? El factor inmediatez en la rapidez de entrega y en la logística que incluye esto en el tema de las entregas express, lo difícil que es muchas veces, quizás ya en Latinoamérica nos hemos acostumbrado de nuevo a pues ver miles de domiciliarios en las calles, en las bicicletas, etcétera, pero esto no era tan así hace 5 o 6 años, ¿sí? Es algo que es nuevo en nuestro paisaje. Y por otro lado, el tema de la confianza en el e-tailer. Eso es fundamental para poder precisamente tener una experiencia de compra, como les digo, mucho más smooth, mucho más tranquila, que le genere más confianza precisamente al shopper. El tema de la recomendación también es algo que sobre todo ayuda a romper esa barrera inicial de, ¿será que sí compro en este retailer? ¿Será que sí pruebo? ¿Será que me devuelven el dinero? ¿Será que si no me llega? Hay de todo, digamos que hay muchos temas que pueden salir, temas como, por ejemplo, les doy una anécdota de una compañera de trabajo hace poco, que precisamente contaba por qué le había gustado el servicio que le había dado este proveedor pues este Last Miler, y era que ella había pedido un mercado y el mercado no llegó, o sea, llegó la mitad del mercado, la otra mitad seguramente la persona o el domiciliario se lo había llevado, se lo robó y sin ningún tipo de problema le devolvieron el monto total de lo que había comprado. Entonces, también ya hay cierta agilidad incluso en la respuesta de ciertos temas, lo cual, pues si se llegan a dar estos temas que a veces se escapan de las manos de las compañías, pues se pueda retomar esa confianza y no se pierda sobre todo a ese cliente. Y otro de los factores es el tema, obviamente, del stock siempre disponible. Los agotados en el mundo online no deberían existir, porque en teoría tú estás colocando o armonizando toda una serie de almacenes, bodegas, diferentes tiendas para poder conseguir ese producto y hacérselo llegar a la persona. El futuro se ve así, el futuro quizás muy futuro, pero la realidad es que cada vez este tipo de cosas de entregas con robots, con drones, son cosas que se están empezando cada vez a ver más comunes en Estados Unidos y demás, explorando todos estos nuevos territorios, estas nuevas alternativas. Incluso en el caso de Colombia, en algún momento durante la pandemia, pues esta fue una alternativa que se utilizó en la ciudad de Medellín puntualmente por uno de los last milers, porque esto sí que cumplía con esas restricciones de bioseguridad que teníamos en ese momento. Pero si ustedes entonces me preguntan, bueno, listo, Andrea, me has venido diciendo que definitivamente la pandemia aceleró el tema del e-commerce, pues ¿cuánto lo aceleró? Nosotros creemos, y según fuentes expertas en lo que es el retail, que la pandemia aceleró el cambio de las compras en línea hasta 5 años. O sea, dimos un salto muy grande. Vamos a ver, y ahí coincide un poco con lo que venían contando de Kantar, que vamos a ver que hay una estabilidad, pero también hay un nuevo nivel y hay muchas barreras que se han roto. Y ya estamos hablando que el 54% de los shoppers a nivel global ha preferido navegar por los anaqueles virtuales que comprar en las tiendas como tal. Entonces también es una buena alternativa un poco para ventanear, para ver el surtido disponible. No necesariamente va a estar disponible en la tienda, pero sí para ver un poco, que sea como la carta de presentación de una tienda o de un producto, etcétera, etcétera. Pero cada vez esas necesidades cambiantes de los clientes, por lo que les comento, si bien dimos un salto importante, pues esto es algo que se está moviendo todos los días, porque también va muy atado a la tecnología y creo que todos cada día escuchamos cosas diferentes que se están haciendo con blockchain, con inteligencia artificial, etcétera. Y es muy importante que tengamos muy presente esas necesidades cambiantes que tienen nuestros clientes. Entonces, lo primero es entender quiénes son nuestros clientes, quiénes son los shoppers de L'Oréal, y segmentarlos sobre todo en función a sus necesidades, hábitos, etcétera. Hay shoppers que son heavy users, que tienen una canasta muy alta. Hay shoppers que son 100% online. Yo me confieso una persona que compra 100% online, por más increíble que pueda sonar. Yo la verdad todo lo compro de manera virtual. O sea, creo que no sé, 90% de las cosas que compro en general, casi todas son virtuales.
Y en ese sentido, el tema de entender y de segmentar y de poder tener acciones casi que personalizadas sería lo ideal. Y ahí ya me salto al punto 4, y es que cuando una de las grandes virtudes del e-commerce es que te permite tener mucha data de tu consumidor o de tu comprador, de tu shopper. Entonces ya tú puedes empezar a personalizar anuncios, puedes empezar a personalizar ads, puedes empezar a recomendar carritos de compra compuestos. Entonces, si tú siempre te llevas no sé, si estamos haciendo un rebranding de algún producto y siempre te llevas esta crema, posiblemente esta otra te pudiera gustar porque es un upgrade, es una versión un poquito más avanzada del que tú compras usualmente. Entonces, todo este tema de personalización, sobre todo de los clientes high, es muy importante. También el tema de automatizar los canales de atención, tal cual lo que les acabé de contar de mi amiga que tuvo este incidente con un domicilio. Pues hoy por hoy, y les hablo por ejemplo de Rappi, la primera atención la da un bot. Y el bot, si tú digamos, presentas ciertas credenciales para algún reclamo que estés haciendo, automáticamente te devuelven el dinero o automáticamente te lo colocan en algún crédito dentro de la misma aplicación, de manera que también eliminas barreras y eliminas peros y eliminas todos esos factores que ciertamente le podían generar desconfianza al consumidor para poder utilizar este medio como tal. Y lo otro, pues, es siempre consolidar esos datos, ¿sí? Que es algo obviamente que parece muy sencillo y muy básico en el mundo de hoy. Sin embargo, la importancia de los datos es cada día mayor. Incluso hay compañías que uno en principio diría, esta compañía no se dedica a los datos, pero la data que tienen alcanza a valer muchísimo porque la accionabilidad es muy grande. Ahora, si vamos a entender, bueno, está creciendo esto, ¿qué tanto está creciendo? ¿Qué tanto está creciendo versus el promedio del consumo como tal, por decirles algo? El consumo masivo a nivel global está creciendo aproximadamente un 3,5, o cerró a finales del año pasado en 3,5, mientras que el crecimiento de lo que es el consumo masivo, de lo que es el e-commerce, estábamos hablando de que casi era 5 veces más. Unos crecimientos mucho más acelerados, y unos crecimientos que también, si bien son generalizados, aquí vemos cómo era durante 2020 el peso del e-commerce en lo que era el consumo masivo en cada uno de estos países, luego cómo fue en el 2021, vemos un fortalecimiento de este formato en todos los canales. Pues hay escenarios diferentes. Está China, donde hay un desarrollo ya muy avanzado, 30% de lo que se vende de la canasta se vende a través de métodos online, así como hay otros países donde todavía es un tema que termina siendo muy incipiente. Los números en Latinoamérica están alrededor de pues, menos del 10% aún. Sin embargo, el desarrollo ha sido muy positivo, y digamos que hay casos de casos, ¿sí? Cada uno de los países pues, ha ido moviendo las palancas respectivas de acuerdo al nivel en el que está. Por ejemplo, en China ya es un mercado, como les decía, muy consolidado, mientras que en Corea del Sur, donde también está muy consolidado, ya pasa para una fase que tiene que ver un poco más con las compras a través del celular. En Indonesia estamos hablando de que se están rompiendo barreras como lo son que los shoppers de mayor edad, que usualmente, digamos, no crecieron, se criaron con la tecnología, pues empiecen a comprar. En Brasil también tenemos una expansión muy considerable en cuanto al número de consumidores. En Polonia hay expansión en temas de medicamentos. En el Reino Unido se está pasando esa prueba tan compleja, como les comentaba, que es la de los perecederos, que en mi opinión personal es el producto más difícil de vender en e-commerce, porque no hay dos tomates iguales, ¿sí? Si hay dos productos iguales, si hay dos, pues porque por algo tiene el código de barra. Si hay dos champús iguales, dos televisores iguales, pues hay una estandarización. Sin embargo, no hay dos tomates iguales, dos cebollas iguales. Es bastante complicado el tema de los perecederos.
Ahora, en Latinoamérica, ¿qué ocurre? En Latinoamérica vemos altas tasas de crecimiento en Argentina, en Chile, del 63%, del 243%. Ya la mitad de los latinos declaran haber hecho al menos una compra online. 17% declara que está haciendo compras de productos de consumo masivo. Hay un gran boom de productos como son los productos de despensa, snack y también bebidas no alcohólicas, especialmente en Colombia versus Latinoamérica, con un desarrollo bastante importante y cada vez hay diferentes o se ha internalizado cada vez más el e-commerce como uno de los canales, otro de los canales a los que yo asisto para completar mi compra. No todas las personas son como yo que compran todo online. La realidad es que el consumidor colombiano y el consumidor latinoamericano en general visita varios canales de compra. Es algo que estamos viendo después de la pandemia, donde sí nos concentramos en pocos. Ahora estamos volviendo a entender cada canal qué ventajas me da. Entonces, el hipermercado me da ahorro en los eventos de cadena, me da ahorro en perfumería, la droguería de cadena me da una excelente propuesta de cuidado personal, de bebés, de dermocosmética, mientras que la tienda de barrio es más para el abastecimiento y el e-commerce entra también a jugar un papel dentro de toda esta ecuación. Y acá me gustaría mostrarles precisamente esa historia con el caso de Colombia, de cómo fue el boom de la pandemia y dónde estamos hoy y qué impacto están teniendo una medida que se tomó en Colombia y que ya estamos viendo si se le da continuidad desde el gobierno, desde el nuevo gobierno, que es el día sin IVA, ¿sí? Sin embargo, antes de contarles sobre eso, les muestro acá cómo venía, este es el peso del e-commerce dentro de todo lo que es el canal moderno en Colombia. Entonces, de cada 100 pesos que se vendían en el canal moderno en Colombia, o de cada 100 dólares, por ponerlo en una moneda universal, por decirlo así, pues antes de la pandemia estábamos hablando de 2, 3 aproximadamente, y estamos hablando aquí justamente de la semana 11, que es cuando empezó toda la primera etapa de contagios. Y fíjense cómo esto fue subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Tuvimos unos picos muy importantes ya después. Para el segundo pico ya no vemos, ya obviamente se empezaron a flexibilizar un poco lo que es el tema de la movilidad y demás. Y para el tercer pico también, y vemos ese nuevo nivel de la pandemia del e-commerce después de la pandemia. Ya les voy a dar los datos en absoluto para que los tengan en la cabeza, pero fíjense acá cómo sí vivimos en este boom virtual donde se multiplicó por 2 y por 5 la importancia. Vivimos un momento incluso de mucho trial, de probar mucho el canal con sus bondades y con sus defectos, ¿sí? Pero eso ha servido, como les digo, para adelantarnos unos 5 años en cuanto a lo que es el desarrollo. Lo que vemos acá en estos picos como tal obedece a un fenómeno que se daba en Colombia fiscal, en donde se le quitaba el impuesto al valor agregado a los productos unos días en específico y durante esos días, pues se podrán imaginar cómo un impuesto que es como del 19% en el caso de Colombia, cómo las ventas subían y cómo las ventas llegaron hasta estos niveles, sobre todo los productos de electro, pero esto en su momento incluso tuvo, como les comento, muchos inconvenientes, temas de páginas caídas, de compras que no llegaban, de inventarios que no cuadraban, y todo eso de alguna forma sirvió de aprendizaje para poder lograr estos hitos del e-commerce. Puntualmente antes de la pandemia, el e-commerce tenía un peso en Colombia, para que se lleven este dato, de 2,2. Actualmente tiene un peso, al menos en las últimas 4 semanas, o sea, para abril de 2022, estamos hablando de un peso de 3,4%. Entonces, sí ha venido creciendo, sí se ha desarrollado, está, digamos, en ese nuevo nivel, pero ahí hay muchísimas oportunidades. Incluso si esto lo abrimos un poquito más y vemos puntualmente cómo cómo fue el peso antes del e-commerce y cómo ha venido evolucionando después del e-commerce, vemos cómo en la gran mayoría de los negocios, electro, farmacia, abarrotes, perfumería, etcétera, se ha multiplicado por 2 o hasta por 3 el peso que tenía el antes y después. Incluso en perfumería estamos hablando de que actualmente, en el caso puntual de Colombia, 12% de lo que se vende en el canal moderno va o se hace a través de medios electrónicos, a través de e-commerce.
donde todavía las categorías más importantes siguen siendo obviamente celulares, televisores, lo que les contaba de la evolución del e-commerce, pero ya empiezan a colarse un poco categorías de otro tipo, como lo son sobre todo de perfumería, como pañales de bebés, analgésicos, antigripales, detergente para ropa, cremas faciales, champú, leche de larga vida, aceites, arroz, o sea, cada vez vamos a empezar a ver cada vez más categorías en este sentido. El tema de los días sin IVA quizás sí es algo muy particular de Colombia, pero estamos hablando que durante esos meses puntuales, que digamos que podrían ser espejo de quizás un evento que se tenga en otros países donde hay unos descuentos muy agresivos, pero estamos hablando que durante estos días en particular, 25% del crecimiento vino del e-commerce. Entonces, de verdad sigue siendo un canal que es clave para algunos negocios, entre ellos el negocio de perfumería en donde participa L'Oréal. Quizás mucho más marcada esa importancia en electro, pero es un negocio que se debe seguir construyendo. Ahora, para finalizar y respetar acá el tiempo de la presentación, les cuento brevemente les cuento brevemente algunos direccionamientos, algunas tendencias que tenemos que tener en cuenta y para precisamente dar una buena experiencia. Lo primero es el tema del omni-shopping. Entonces, esa coherencia entre lo que es la experiencia de offline y online debe darse, ¿sí? Entonces, les pongo un ejemplo de lo que es la experiencia de compra online. Si yo en una tienda, en una farmacia, soy capaz de tomar el champú Elvive y voltearlo y ver qué tiene atrás y leer la descripción completa y leer bien los miligramos y leer bien cuáles son las propiedades que tiene, porque tengo físicamente el producto en mis manos, pues ojalá en ese anaquel virtual yo también tenga la oportunidad de tener acceso a toda esa información y que la foto sea de calidad, que la información sea completa, que sea una experiencia coherente, ¿sí? Adicionalmente, pues ya hay temas que tienen que ver un poco con la experiencia de compra desde la navegación hasta lo que es ya la adquisición como tal, y esto tiene que ver con pues tener un sitio fácil de navegar o exigirle un poco a esos retailers con los cuales nosotros nos asociamos que tengan un sitio fácil de navegar, que quizás ofrezcan, como ocurre en Irlanda y Noruega, franjas horarias donde hay ofertas, tener un buen precio y un ahorro, o sea, que no haya un desfase tan grande versus el precio físico versus el online. Puede tener la posibilidad de hacer requerimientos especiales, obviamente entregas en buenas condiciones y demás. Esto me lo voy a saltar, esto es Click and Collect, que seguramente pues ya lo tienen muy claro y fue una de las alternativas más importantes para el tema de la pandemia. El tema de la variedad es supremamente importante y les dejo solamente este dato porque es una de las bondades del e-commerce, al menos en mi opinión personal, y es el tema de la variedad. Si uno va a un supermercado en Asia, por ejemplo, estamos hablando que en las estanterías hay entre 75 y 90.000 opciones, mientras que en las aplicaciones hay de 1 a 1.5 millones de alternativas disponibles 24/7. Entonces, esta es una de las grandes ventajas. Ojo, esto no implica, de nuevo, y el mensaje acá no es, y vuelvo a lo que decía del OmniShopper, el mensaje acá no es volquemos toda nuestra estrategia, volquemos nuestra mirada solo al e-commerce. No, aprendamos a cómo reconciliar ambos canales, cómo ofrecer una buena experiencia y ahí nos vamos ajustando a medida que la tecnología vaya avanzando y demás, porque en definitiva es el futuro. No sé si algunos saben, pero por ejemplo un retailer tan grande como Falabella ha decidido recientemente cerrar algunas tiendas físicas porque ya tienen un negocio bastante consolidado con Linio Online, por ejemplo. Entonces, poder ir haciendo esos ajustes en el camino y no esperar a último momento, definitivamente es algo que debemos tener en cuenta. Otra cosa bastante importante es, esas líneas, digamos, que le están dando forma un poco a lo que se viene. Primero es lo del mobile e-commerce, o sea, cada vez vamos a utilizar más el celular para comprar. Lo segundo, cada vez vamos a necesitar más de estas super apps, donde quizás la más representativa de Latinoamérica me atrevería a decir que es Rappi, que cada vez tiene más usuarios, que cada vez tiene más surtido y que de alguna manera es la referencia en este sentido. Todo lo que tiene que ver con social commerce, entonces todo lo que les comentaba de WhatsApp, Instagram, Facebook, etcétera, y también todo lo que tiene que ver con los influenciadores y cómo ellos
también sirven como un catalizador para la compra, y todo lo que tiene que ver con live streaming, que pues es una tendencia muy grande que se está viendo y que quizás tiene que ver un poco con las generaciones que vienen, que son muy usuarias de este servicio, pero esas transmisiones en vivo mezcladas con comercio electrónico, al menos en el caso de China, es algo que ha funcionado muchísimo. El auge de las aplicaciones móviles, esto me lo voy a saltar, aquí les muestro un poco, solo los dejo con este dato de precisamente cómo cambió el mix de la participación de ventas de e-commerce de desktop, o sea, de comprar vía la computadora versus mobile. Ya mobile es el líder, la mayoría de nosotros compra principalmente a través del celular, con grandes exponentes, digamos, en los diferentes países de Latinoamérica: Shopee, Mercado Libre, AliExpress, Shein, Wish, Rappi, etcétera. Pero hay un punto muy importante, que es el tema de los pagos, el cual les decía, como les decía en un comienzo, es uno de las grandes limitaciones. Una vez solucionamos este tema de los pagos en cada uno de los países, hay una gran barrera que termina desapareciendo. En el caso de Brasil fue Pix, en el caso de Colombia fue PSE, que es una plataforma con la cual con tener cualquier cuenta en el banco ya se puede pagar, o Mercado Pago en Argentina y también en casi toda Latinoamérica, o CODI en el caso de México. Y ya atendiendo un poco más a lo que es esa necesidad, quizás un poco ya más del heavy user, de rapidez, de lo necesito así, ya vienen lo que son los formatos dark stores, como es el formato de Rappi Turbo, que en 10 minutos, obviamente el precio que uno paga contiene todos los costos logísticos de esto, pero en 10 minutos te llegan el tomate que te faltaba, la cebolla que te faltaba, lo que sea que necesites, te llega en 10 minutos. La verdad, una propuesta de valor muy interesante. Grandes retailers como lo es Grupo Cencosud sacó un formato completamente diferente a los formatos de ellos, que son formatos de hipermercados llamado Speed, donde tienen estos formatos un poco más de conveniencia, que los mezclan con una aplicación y pueden de nuevo al toque, de una manera muy rápida, lograr esas promesas de valor también de tiempos cortos. Y Joker, que también tiene esa propuesta de que el pedido pues te llega en 10 minutos. Entonces, para cerrar este súper resumen de lo que es el e-commerce, de cómo va, de cómo está en Latinoamérica, barreras, retos, etcétera, ¿qué vemos? Primero, crecimientos a nivel global, una estabilización tras un boom muy importante, pero un peso que se mantiene y que cada vez va a irse desarrollando a unos ritmos interesantes, pero sobre una base un poco más baja. Vemos cómo ya se rompió la barrera del consumo masivo, que era una de las últimas canastas que se iba a comprar. Entonces ya se están empezando a comprar perecederos, perfumerías, farmacias, y ganando importancia lo que es el e-commerce dentro de esto. Vemos que los eventos promocionales son súper importantes para el e-commerce, y son eventos que tienen que ser pensados, que la estrategia, todo, mejor dicho, lo que se va a hacer en esos eventos es muy relevante, porque el peso que pueden alcanzar a tener es bastante importante. Y todo lo que tiene que ver con estrategias de punto de precio, con visibilidad, con casi que hacer un category management, pero a nivel y revisar el surtido, etcétera, pero a nivel online es súper importante acompañar al consumidor en esa experiencia homogénea, lo más perfecta posible en cuanto a disponibilidad, diversidad de portafolio, tiempos de entrega y demás. Y nada, y sobre todo hacer uso de todas esas barreras que se han ido derrumbando, como lo es la facilidad de pagos, para hacer uso de ese gran diferencial o esa gran ventaja que tiene el e-commerce, que es precisamente el tiempo, ¿sí? El tiempo, creo que es ese gran diferencial y ese gran valor agregado que tiene el e-commerce. Al final del día, el tiempo es lo que sí, o sea, hasta la persona más rica del mundo pues tiene las mismas 24 horas que tenemos todos, de manera que hacer uso de esto y conectar, digamos, estas tendencias con la propuesta de valor de L'Oréal y de cada uno de ustedes, pues es fundamental. Eso es lo que les traje hoy, muy rápido, respetando ahí el espacio de tiempo. Les dejo este QR por si me quieren dar feedback sobre el espacio. Ahí tienen mis datos de contacto, mi LinkedIn, y nada, quedamos a la orden desde Nielsen para lo que ustedes necesiten. Estamos obviamente siempre muy al día en cuanto a todas las tendencias de mercado. Esta es una de ellas, entonces cualquier cosa que necesiten, solamente contáctenos y quedamos súper atentos.
No te escucho. Otra vez. Ahora